Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión estoy haciendo un pequeño video resumen sobre lo que es el filtro de Kalman y voy a ir al grano del asunto. En este video vamos a tratar de resumir en general lo que hace el filtro de Kalman, para qué funciona, cómo lo pueden utilizar y de esa manera pues sea más sencillo para ustedes pensar en dónde pueden utilizar el filtro de Kalman. ¿Okay? Entonces, el filtro de Kalman, fíjense, es el resultado de tratar de encontrar la optimización de una función de costo. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan, si han visto ya las clases pasadas, y yo creo que la mayoría de ustedes lo han hecho, cuando hablábamos de identificación de sistemas, en esa parte lo que hacemos es minimizar la siguiente función de costo que están viendo aquí en esta tablita, que pueden encontrar en el libro, uno de los libros que uso para este curso, que es el de Control Digital y Análisis de Sistemas de Charles Phillips. Aquí está, es la tabla 11.11, básicamente creo que es en el capítulo 10 donde pueden encontrar esta tabla. Y aquí me gusta muchísimo porque muestran varias funciones de costo y muestran algunas de las ecuaciones que tienes que programar para resolver la optimización de esas funciones de costo, ¿no? Entonces, en el caso de identificación de sistemas, cuando hablábamos de mínimos cuadrados, esa función de costo era el cuadrado de la suma de los errores. Y yo creo que ya si se acuerdan un poco de cómo era la parte matemática de ese tema, se entiende bien cómo definir el error, ¿no? O sea, se entiende bastante bien cómo definir la ecuación del error para ese caso, ¿no? Entonces, en el caso de el filtro de Kalman, fíjense, la función de costo que el filtro de Kalman minimiza, ajá, está dada por una sumatoria también de los errores al cuadrado, pero aquí tenemos una expresión bien interesante, ¿no? Dice la E de esa suma de cada error al cuadrado en el instante K, ¿sí? Entonces, otra cosa que vale la pena notar es que todas estas funciones de costo aquí están en su forma discreta, ¿no? O sea, están tomando en cuenta que los datos tienen una separación con un cierto periodo muestreo. Y quiere decir que también tiene su forma en tiempo continuo, ¿no? Si vemos aquí unas sumatorias, pues estoy segurísimo de que la forma en tiempo continuo es la integral de los errores básicamente la norma del error, ¿no? Entonces, en este caso, vean, estamos aplicando este operador E a los errores al cuadrado. ¿Y qué es ese operador E? Bueno, pues ese operador E es el promedio. Es el promedio de los errores al cuadrado. ¿Y por qué utilizamos el promedio? Espero que al final de esta clase se les quede, les quede claro por qué utilizo la función promedio para evaluar esos errores al cuadrado. Entonces, si ustedes quisieran entender un poco más el funcionamiento de este filtro en su parte teórica, yo les recomiendo muchísimo que revisen este PDF. Lo pueden encontrar libre en Google, nada más traten de buscarlo por ahí. Y con estos autores fue de hecho el artículo o el escrito que me ayudó en su momento para entender el filtro de Kalman ya hace varios años, Entonces es una buena introducción. Yo creo que es desde mi punto de vista la mejor. Hay un libro que también es muy bueno en este tema. Y obviamente la versión más, creo que la última versión del libro que les mencioné de Charles Phillips de Control Digital, también trata de profundizar en el tema. Y tiene un capítulo que es creo que el capítulo 11 donde describe un poco más a fondo lo que es el filtro de Kalman y para qué sirve, ¿no? Cuál es su utilidad. Entonces, para continuar, lo que quiero mencionar ahora es qué tipo de modelo matemático utiliza este algoritmo para poder funcionar, ¿no? O sea, qué tipo de descripción matemática del proceso hace uso el filtro de Kalman para poder ser aplicado y para poder desarrollar, o sea, para poder funcionar pues en el proceso que queramos, en el cual queramos utilizarlo, ¿sale? Entonces, en sí, el filtro de Kalman, como vamos a ver, decimos que resuelve esa función de costo, que era el promedio de los errores al cuadrado. Pero no les he definido qué es exactamente ese error, ¿sí? Entonces, todavía no queda claro, primero, por qué usamos el promedio
y también no queda muy claro por qué utilizamos, bueno, qué utilizamos como error. ¿Sí? Todavía no está claro. Bueno, primero, recordemos un poco sobre cómo tratamos nosotros de modelar sistemas en tiempo continuo. ¿Sí? ¿Y qué representaciones en teoría de control nos gusta utilizar? Y una de ellas es el llamado espacio de estados, ¿no? Especialmente cuando el sistema es lineal, el espacio de estados es una representación de la dinámica de ese proceso. ¿Okay? Y nosotros, si ustedes revisan por ahí una de las sesiones en las que hablo del control, por ejemplo, por retroalimentación de estados, sabemos que hay una relación entre este modelo y la función de transferencia. ¿Sí? Pero ese es un modelo continuo. Y como vimos en la función de costo, el filtro de Kalman optimiza una expresión que es en tiempo discreto. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos convertir este modelo en su versión discreta. Y yo creo que por ahí también en una de las sesiones pasadas ya habíamos comentado cómo realizar esto. Básicamente consiste en sustituir la derivada por la derivada sucia. ¿Sí? Entonces si aquí sustituyen x punto como una aproximación de x en k más 1 menos x en k entre el periodo de muestreo y despejan x en k más 1, esto es lo que queda, ¿no? Donde obviamente la matriz A discreta sería igual a I más la matriz de identidad más el periodo de muestreo por la matriz A. BD sería el periodo de muestreo por el vector B, y etcétera, ¿no? Entonces esta sería su versión discreta. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si yo agrego en cada una de las expresiones, ¿sí? La expresión del estado del proceso que describe la dinámica, básicamente. Y aparte tenemos otra expresión que describe la salida, si se acuerdan. Esta expresión describe la salida en el caso de espacio-estados, ¿no? ¿Qué tal si yo reescribo la expresión de la dinámica y le agrego otro término? Y ese término es una variable aleatoria. ¿Okay? Es una variable aleatoria. Entonces, esta variable aleatoria tiene como características una cierta promedio y una cierta desviación estándar, ¿no? Si nosotros hablamos de variables aleatorias, estaríamos entonces en necesidad de utilizar términos estadísticos para entender qué va a pasar con esa variable, ¿no? A través del tiempo, ¿okay? En cada instante k. Y ahora acá, en lugar de utilizar la función de salida y, estoy utilizando una nueva variable llamada z que representa lo que mide el sensor. ¿Sí? Entonces esta h es exactamente lo mismo que sería la c y representaría lo que mide el sensor, y aquí otra vez le estoy agregando una variable aleatoria. Entonces comúnmente en sistemas estocásticos esas variables aleatorias se describen a partir de funciones de densidad de probabilidad, y la nomenclatura para ello sería la siguiente, ¿sí? O sea, diríamos esa variable w y esa variable k son, o su valor depende del resultado de haber lanzado un número aleatorio conforme a una función de densidad de probabilidad, en este caso normal, o sea de tipo gaussiana, cuyo promedio es 0 y cuya varianza o matriz de covarianza es Q y R. ¿Sí? Entonces esto sería la descripción estadística de esas variables aleatorias, ¿saben? Si ellas tienen promedio 0, si esas variables tienen promedio 0, y digamos que la dinámica del sistema, x de k, se comporta como la línea negra, nosotros lo que estamos haciendo es saltar sobre más o menos ese valor promedio. ¿Con qué? Con una cierta desviación estándar, ¿no? Entonces, está interesante que al final en sistemas estocásticos para la ingeniería, los sistemas estocásticos básicamente lo que buscan, el uso de los sistemas estocásticos, lo que se busca en la ingeniería es que tú puedas describir matemáticamente incertidumbre, ¿sí? Es decir, aquí saltar sobre más o menos esa dinámica que tú esperarías que tuviera el sistema te permite definir un volumen o una especie de
bueno, un área, ¿no?, en la cual puede estar la dinámica, ¿sí? Un área en la cual puede estar la dinámica que tenga un cierto margen de error, ¿no? Entonces, esas variaciones, esa incertidumbre puede ser debido a que no conoces bien los parámetros del proceso y por lo tanto, pues, es incierto qué tipo de trayectoria va a seguir el proceso, ¿sale? O sea, está definido por un sistema lineal en este caso, pero es incierta cuál de todas las posibles trayectorias, tomando esa condición inicial, va a tomar para llegar al punto de equilibrio, ¿ok? Entonces, en el caso de sistemas lineales se agregan estas variables aleatorias con ese propósito. Y yo creo que aquí ya vieron el error, ¿no? Ya por aquí se veía el error. ¿Qué pasa si lo defino como lo que me da la solución de este modelo matemático que se supone describe al proceso que estoy estudiando, menos una estimación de ese valor que va a seguir la trayectoria? Entonces, para mí el error es esa diferencia. Por lo tanto, cuando yo minimice esta diferencia o la suma de los cuadrados de esta diferencia, estoy tratando de que lo que estimo se parezca a lo que espero, ¿sí?, debido al modelo matemático. ¿Ok? Y esa diferencia, si se dan cuenta, es una variable aleatoria también. Entonces, el hecho de yo decir, pues voy a sumar los errores al cuadrado, como que no tienen tanto sentido. Y aparte minimizarlos, ¿no? No tienen tanto sentido porque en sí, si ese es un valor aleatorio, la suma de esos valores aleatorios también va a ser otro valor aleatorio y está sujeto a una probabilidad el que sea mínimo o no. Entonces, para evitar ese problema, esa gran cuestión, porque me parece un problema complicadísimo, de hecho, lo que hacemos es tomar el promedio, ¿sí? Entonces, esta función E toma el promedio y vean, con esa función E como promedio generaríamos una función de costo o una matriz de covarianza. Acuérdense que la varianza, si ustedes buscan, es el cuadrado de la variable aleatoria menos el promedio. Entonces, elevar esto al cuadrado es básicamente algo parecido, ¿no? Es algo parecido. Entonces, esto generaría una matriz de covarianza y por lo tanto, lo que yo buscaría es minimizar ese error de estimación dado por esta desviación, esta covarianza que tiene que definiría esta matriz en dado caso de que E fuera un vector. ¿Okay? Entonces, para resolver este problema, un ingeniero llamado Kalman lo que propuso fue la siguiente expresión, ¿sí? ¿Qué tal si yo, para tratar de estimar el mejor estado, ¿sí?, con su mejor valor, propongo una función muy parecida, fíjense, a una especie de control proporcional, en el cual mido el sensor con las variables que conozco del proceso, lo resto con la función de la salida que debería de tener, ¿sí? Y menos significa la estimación pasada, ¿no? Entonces la estimación pasada la comparo con la medición actual y la multiplico por una ganancia, la sumo con la estimación pasada y obtengo la estimación actual. Entonces, si por ejemplo, aquí básicamente el error es 0, ¿sí?, lo que esperas de la estimación actual es que se parezca a la estimación pasada. Y, o sea, que no salte por mucho. Lo cual es un poquito obvio, ¿no? O sea, realmente, a menos que sea un proceso completamente no lineal, discontinuo, pues esta función no tiene sentido, ¿no? O sea, aquí cuando tú minimizas el error, lo que tratas de hacer es que tu estimación actual se parezca a lo que hayas estimado antes. Aquí hay una relación importante. Al hacer esta expresión, ver esta expresión, vemos que hay como una necesidad de conocer bien una primera estimación. Y además de que el valor que estimamos y el error depende mucho del modelo matemático. ¿Sí? Depende mucho del modelo matemático. Entonces, lo que tiene el filtro de Kalman es que trata, en final de cuentas, de estimar los valores futuros a partir de un modelo matemático del cual tienes tu conocimiento del proceso. Entonces, esa es una desventaja del filtro de Kalman, ¿sí?
requiere de un modelo matemático. ¿Sale? Pero al final, entonces, el problema de estimación o de minimización de esos errores al cuadrado, el promedio de los errores al cuadrado, perdón, equivale a encontrar la mejor K para lograr esa minimización. Si regresamos a la tabla, vemos que, por ejemplo, para la identificación en tiempo real, teníamos unas expresiones que me definían unos ciertos valores, ¿verdad? Vean, o sea, si ustedes comparan esto con las expresiones que programamos para identificación en tiempo real, esta expresión y la expresión de la autoactualización, le llaman aquí, son expresiones que les van a parecer conocidas, ¿no? Ya sabemos a qué viene. Entonces, el filtro de Kalman también tiene sus propias expresiones para encontrar la ganancia de Kalman y una actualización de esa ganancia. Entonces, para el caso general, el del PDF que les compartí, o bueno, que ustedes pueden buscar, les dan las ecuaciones y de dónde vienen un poco, si no viene ahí mostrado, de hecho, algunas referencias. Una de ellas muy buena es esta, Maybeck. Maybeck es un libro muy bueno, o sea, es uno de los libros que he estado leyendo mucho para sistemas estocásticos y control de sistemas estocásticos. Si se dan cuenta, es viejísimo, bueno, más o menos, pero es muy bueno, es un libro muy bueno, está muy completo en el sentido matemático. O sea, si a ustedes les interesa ver la profundidad, el origen del filtro de Kalman o de muchas ideas de sistemas estocásticos, este libro es muy bueno. Por aquí en este PDF viene la bibliografía, entonces por ahí lo pueden ver, ¿sale? Pero al final, pues el filtro de Kalman consiste en dos pasos, ¿no? Una parte de actualización y una parte de corrección o de predicción, corrección. Y para el caso de sistemas lineales, estas son las expresiones que tienen que programar, ¿sí? Empezamos con construir un modelo matemático, encontrar una estimación inicial, encontramos un primer error de variación inicial, encontramos la primera ganancia de Kalman y sustituimos en la ecuación de Kalman, ¿no? Para encontrar la estimación. Y esta sería como que el resultado final, ¿no? Después volvemos a actualizar esta PDK y repetimos, ¿no? Es un ciclo de estas 5 ecuaciones. Yo en el video, en los videos que están por ahí en el grupo, analizo el sistema considerando que es no lineal. Considerando que es no lineal, que la salida incluso puede ser no lineal. Y les muestro cómo podríamos considerar los estados como parámetros para tratar de estimarlos, ¿no? Entonces el filtro de Kalman se puede utilizar también para estimación de parámetros, lo cual es muy útil, ¿no? Y para el caso de sistemas no lineales, vean, estas serían las ecuaciones que hay que analizar. Y por ahí en el ejercicio que muestro en las clases de esta sección, de esta guía, pueden ver cómo las utilizamos y cómo las programamos, ¿vale? Entonces igualmente tenemos una etapa de predicción y otra etapa de corrección. Y por aquí vienen más ejemplos, ¿no? Ustedes los quieren checar. El filtro de Kalman se puede utilizar en varias cosas, fíjense. Uno de ellos es un trabajo ya, 6 años, ¿no? Que por ahí un compañero y unos profesores que conozco, con los que también llegué a trabajar en algún momento, hicieron. Es lo siguiente. Esto está aplicado, es una aplicación, vean el título por si lo quieren buscar. Rápidamente lo encuentran en Google. Este trabajo lo que hace es tratar de estimar parámetros de músculos a partir de un filtro de Kalman en conjunto con el algoritmo genético. ¿Okay? Ahora, ¿para qué utilizaríamos el algoritmo genético y en combinación con un filtro de Kalman, ¿no? Resulta que las condiciones iniciales del filtro de Kalman son difíciles bueno, son condicionadas o son elegidas a partir de métodos estadísticos o de manera heurística. O sea, las condiciones iniciales, y más cuando estás tratando de estimar parámetros con el filtro de Kalman, se ponen de manera heurística, ¿ok? Entonces, un algoritmo como el algoritmo evolutivo genético, pues te permite encontrar las mejores condiciones iniciales para que el filtro de Kalman te dé los valores correctos, ¿sí? Converja a los valores correctos. O con el menor error posible a lo real, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ellos tratan de reconstruir o de proponer un modelo mecánico, ¿no? Para la parte del tobillo,
¿sí? Entonces vean que el tobillo representa la conexión de estos elementos mecánicos simples, y esta masa es el peso de la persona, ¿no? Entonces aquí es como si vieran el peso de la persona concentrado en una sola partícula, pero al final representa todo el peso corporal, y estos elementos, parte viscoelástica representa el tobillo, ¿no? Y cómo lo mueves, ¿okay? Entonces ellos utilizan el filtro de Kalman para estimar los parámetros que, dada una medición con algún experimento con una persona, que de la medida del ángulo, de su inclinación, cuando se mueve hacia adelante, hacia atrás, para encontrar los coeficientes o los parámetros, perdón, de su ecuación dinámica, ¿no? ¿Y eso como para qué? Bueno, pues para obtener una medición cuantitativa de las características de los músculos en esa parte del cuerpo, lo cual, pues bueno, podremos pensar que puede ser útil para dejar de utilizar métodos cualitativos en la caracterización de problemas que podamos tener en rehabilitación, o básicamente evitar el bias o la subjetividad al momento de decidir si una persona tiene un cierto tipo de desgastamiento en los tobillos, ¿no? En los músculos de los tobillos, básicamente. Entonces, si otro ejemplo por ahí que hace poco vi en una conferencia fue el siguiente, y pues está aplicado, vean, a un modelo de dinámica poblacional que se utiliza para es el estudio de la dinámica de la pandemia, básicamente, en este caso en India. Entonces comparan en India, y creo que bueno, también en Estados Unidos, utilizando este modelo, y lo que se hace es utilizar ese modelo para, con el filtro de Kalman, predecir cuál va a ser el siguiente valor en el número de infectados en la población. Bueno, pues eso sería todo. Creo que me tardé un poco, pero espero que les sirva. Muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego.